Vulnerar el derecho a la réplica, el derecho a la oposición. Como toda democracia, es necesario hacerlo. Simplemente informar bien. La oposición es necesaria en toda democracia y siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos repetido. Y hemos dicho que hay que respetarla. Hay que dejar la voz de todos. Todos los pensamientos deben tener cabida en una democracia. Pero vamos a empezar a contradecir algunas cosas. También derecho como ciudadano que tengo. Primero, Jonathan Tamayo Manguito. El día de ayer hizo una publicación en Twitter que me pareció lo más escabroso, lo más absurdo que puede haber. Colocó una foto de un hombre, un vendedor ambulante, vendiendo obleas, no sé quién sería, y le colocó uno de los nuevos 4.000 ricos en Colombia, algo así. Manguito, era increíble, es tan incoherente como cuando inmediatamente recordé el día que se aprobó a pupitrazo la nefasta reforma tributaria que propuso el ministro Carrasquilla. Recuerdo muy bien esas miradas burlescas de María Fernanda Cabal, de Jonathan Tamayo, de Paloma Valencia, el mismo Ernesto Macías y por si fuera poco, la caótica Jennifer Arias. Todos con un aire de grandeza, un grande de triunfo tan absurdo que llevó a la ciudadanía al famoso estallido social. Finalmente no se consiguió mucho, pero lograron que el presidente Duque incluso decidiera tumbar uno de los artículos más polémicos de la reforma. Igual aún así lo aprobaron y lo aplaudieron. Ahora te tomas ese valor, Manguito, de oponerte a una reforma tributaria sin siquiera haberla leído ayer. Absurdo y tan patético como cuando se propuso muchas veces por Gustavo Bolívar y por muchas personas de la oposición en Colombia en esa época, tu muerte política. No se logró, no se logró la muerte política de Manguito, pero el pueblo te castigó, el pueblo lo consiguió, el pueblo hizo que Jonathan Tamayo no volviera al Senado de la República. Te cobraron absolutamente todo, Jonathan. Siguiente punto. Enrique Gómez, dentro de su derecho a la oposición que tiene, dentro de su derecho a informar y estar informado, en un prestigioso programa radial está informando, hace pocos minutos lo hizo, que era nefasto la eliminación de los contratos de prestación de servicios en Colombia. Yo sí quisiera recordar al doctor Enrique Gómez que los contratos de prestación de servicios fueron la masacre laboral más grande que ha existido en el país. Desde su creación, miles de personas han tenido que sucumbir ante los deseos de los empresarios. Cuando se conocen muchos empleados de planta, trabajadores directos de dichas empresas o compañías, mientras todos reciben sus salarios normales, mientras reciben sus bonificaciones, mientras reciben todas sus prestaciones sociales, primas de servicio, vacaciones, los pobres empleados, porque siguen siendo empleados de empresas, de prestadoras de servicios, aún continúan ejerciéndolo, haciéndolo, teniendo solamente el derecho a presentar una cuenta de cobro mensual, para que se la demoren 4 o 5 días y muchas veces hasta 10 o 15 para ser cobrados. Esto no es posible. Fue una masacre laboral, vulnerando todos los derechos de los empleados, vulnerando todos los derechos humanos. En este caso, Enrique Gómez continúa diciendo que los prestadores de servicios definitivamente no fueron caóticos. Para él ese tipo de prestación de servicios era necesaria en Colombia. Pero la verdad es que acabó con la clase laboral. No tienen domingos, no tienen festivos, no tienen horas extras. Simplemente van a cumplir con una orden de prestación de servicios. No tienen siquiera la posibilidad de estar vinculados a una empresa directamente. Simplemente van a aparecer como independientes. No van a aparecer como empleados. Siempre aparecen hasta en hojas.
en cartas laborales siempre aparecen como prestados sus servicios en la compañía. Esto se llama masacre. Esto es vulneración de los derechos humanos, del derecho a la igualdad principalmente. Todos tenemos los mismos derechos. ¿Por qué? Mientras algunas personas en las empresas tienen sus vacaciones debidas, tienen sus primas, tienen sus cesantías, los empleados por prestación de servicios, continúan teniendo exactamente los mismos beneficios que siempre han tenido ellos. No puede ser. Hay que cambiar esto. Gustavo Petro lo propuso y lo va a hacer. La tercerización en Colombia tiene que acabarse. La prestación de servicios debe acabarse. No es posible que se sigan atropellando de esta manera a la clase trabajadora. Pero para Enrique Gómez es caótico quitarla. No me explico. Hay que generar economía, tienen toda la razón. Pero ante todo hay que cuidar la vida humana, hay que cuidar los derechos humanos, hay que respetar los derechos humanos. Es sencillo, no lo podemos permitir de esta manera. Continuamos. David Luna, el senador de Cambio Radical, está en todo su derecho a la oposición a hacerlo. En la pasada reforma tributaria no se opusieron, afirmando que los bonos Carrasquilla, que tantas cosas que se habían presentado anteriormente no tenían nada que ver con la reforma tributaria. Si les informo, la reforma tributaria de Carrasquilla dejó muchos vacíos, dejó muchos huecos, pero ante todo dejó muchos beneficios a aquellos que deberían haber podido hacer un aporte más grande. La clase trabajadora, la clase media colombiana se vio afectada por la reforma tributaria de Carrasquilla. El estallido social, donde por cierto murieron muchos líderes, fueron heridos muchos líderes, violentados de manera directa, líderes sociales, líderes estudiantiles, simplemente porque manifestaron no estar de acuerdo. Es el momento de recordarles el baile de los que sobran. Exactamente. Todo eso se presentó luego de los estallidos sociales en Chile. Se presentaron en Colombia. Se logró simplemente que un solo artículo fuese derrocado, fuese tumbado, fuese ordenado directamente por Presidencia de la República. Hay que comprender las cosas. La oposición debe hacerse, y está muy bien que lo hagan, el control, pero es necesario hacerlo con argumentos válidos, con argumentos significativos. Hay que hacerlo. La oposición merece respeto. No me estoy expresando de ninguna manera en contra de ellos, sino que simplemente estoy dando a conocer mi opinión con relación a esto. No soy nadie para oponerme, pero soy ciudadano para informarlo y para dar mi punto de vista. Recuerden que estamos en un gobierno de cambio, en el cual la oposición y todos tenemos derecho a hablar. Todos tenemos derecho. Recuerden el discurso de ingreso de Gustavo Petro. Los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de información van a ser respetados. Comprendo a todos los periodistas, los comprendo dentro de su punto de vista. Y hay que hacerlo. Hay que informar dentro del punto de vista de cada uno. Eso es la democracia en Colombia y esa es la democracia que tenemos que rescatar. Porque durante muchos años se hizo pasar por democracia. Mientras unos cuantos, vuelvo y repito, unos cuantos que tenían el poder se dedicaban simplemente a eso, al poder para ellos, a legislar para ellos. Ejemplos claros: Jonathan Tamayo Manguito, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, simplemente protegiendo a aquellas personas que hacían parte de su cúmulo, de su grupo social, pero en realidad se olvidaron de cuántos niños morían en la Guajira, de cuántos líderes sociales asesinados en la época. Esto no significó absolutamente nada para ellos, porque su círculo, su núcleo no está siendo tocado. Esto no es democracia, María Fernanda. Esto no es no es una democracia ni del Polo Polo. La democracia hay que empezar a hacerla. Aún no estamos haciendo democracia, pero lo más importante es que estamos dando el paso a una auténtica democracia. Estamos dando un paso y con seguridad lo vamos a conseguir. Seguiré haciendo mis videos, algunas réplicas, algunas conclusiones. Empezaré a leer la reforma tributaria. No la he tomado todavía. Empezaré a leerla para saber qué podemos hacer.
No hago parte del gobierno, definitivamente. Voté por Gustavo Petro y lo apoyaré en la mayoría de las cosas. Daré mis puntos de vista, pero también deben haber errores, como todos. Como todo ser humano los comete y también los acataré y los haré saber. Los respetaré, pero también daré mis puntos de vista. No todo puede ser perfecto, nadie ha sido perfecto y les recuerdo que no elegimos un Mesías, no elegimos a Superman, no elegimos un superhéroe, elegimos un hombre de carne y hueso, un hombre preparado para estar donde está. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.